Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar esta charla que es la aplicación de lo que hemos visto con anterioridad, eligiendo la ventana más adecuada y el modo más adecuado para medir las diferentes ítems, digamos, que necesitamos medir en neonatología para el cuidado, digamos, y la función del corazoncito de nuestros pacientes. Así que bueno, un poquito vamos a recorrer en esta charla estos ítems, o sea, situaciones clínicas en las cuales uno se va a valer, digamos, de estas herramientas para poder arribar a alguna conclusión, qué entidades vamos a investigar y que nos van a dar información sobre estas situaciones clínicas. Y después, en cada una de las ventanas que hemos estudiado, que ustedes han practicado, que han hecho preguntas y respuestas sobre este tema, en cuál ventana y con qué modo de modalidad de ultrasonido las vamos a abordar. Y finalmente vamos a concluir. Así que, bueno, vamos a comenzar entonces con en qué situaciones clínicas nos interesa particularmente estar atentos y que el ultrasonido contribuye de alguna manera al diagnóstico. Entonces, por ejemplo, todas las situaciones de inestabilidad cardiovascular, donde uno ve que el paciente se encuentra en una situación diferente cardiovascular. En todas las situaciones de asfixia, o sea, pacientes que han tenido algún grado de sufrimiento y donde hay una repercusión hemodinámica o una repercusión desde el punto de vista de su perfusión, y necesitamos evaluar las entidades como el gasto, el flujo, la función. En la sepsis, toda vez que un bebé tenemos una sospecha de sepsis, se malperfunde y se compromete hemodinámicamente, es otro momento en el cual podemos utilizar el ultrasonido y nos ayuda mucho. Ni que hablar en la situación de ductus, ¿no? De poder identificar un ductus permeable, pero a su vez hemodinámicamente significativo, o sea que está repercutiendo y afectando a ese bebé desde el punto de vista hemodinámico. Esta entidad que es tan particular, que es el prematuro con oligoamnios, o sea, el prematuro que ha estado con una ruptura prematura de membranas en una situación prolongada y con hipoplasia pulmonar. Bueno, esta es una entidad que tiene un tratamiento especial y en el cual el ultrasonido nos ayuda. El neonato enfermo con altos requerimientos de oxígeno, y estamos hablando de hipertensión pulmonar, donde el ultrasonido es el gold estándar. La contribución en otras áreas, o sea, una vez que uno se familiariza con el uso del ultrasonido dentro de la unidad de cuidados intensivos y se familiariza con lo que es el corazón y la circulación, bueno, también podemos abordar otras áreas y podemos ver, por ejemplo, ni que hablar de la ubicación de catéteres, podemos ver otros órganos, otros flujos. El flujo cerebral es algo que habitualmente uno lo vigila a través del ecodoppler color, pero podemos abordar otras áreas como es la renal, la hepática, la intestinal, como vamos a ir viendo en su momento. Y por supuesto, el neonato con catéteres centrales y todo lo que esto implica. Bueno, ¿qué elementos nosotros vamos a ir a investigar, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, en cuanto hablemos de ductus, que lo vamos a hacer en las próximas charlas, vamos a hacer el diagnóstico del ductus, vamos a hablar del shunt, hacia qué lado se dirige, vamos a hablar de las posibilidades, cuándo es hemodinámicamente significativo y cuándo predice persistencia, o sea, predice de que hay una situación hemodinámica que probablemente a ese bebé lo pueda afectar. Otra situación que vamos a investigar es el shunt interauricular, no solo su presencia, dirección, sino su significancia hemodinámica.
Un tema que es muy importante y que nos va a hablar un poco de la situación hemodinámica del paciente es cómo perfunde o cómo la bomba se comporta con respecto a su precarga, a su contractilidad y a su poscarga en cuanto a la eyección de un flujo y por lo tanto el gasto de esas cavidades. Y también vamos a ver flujos digamos, de vasos que ingresan al corazón. Vamos a hablar de engrosamiento y de función, o sea, de lo que es hipertrofia miocárdica, cómo atender la función cardíaca, la función diastólica, el rendimiento cardíaco, la velocidad de acortamiento circunferencial, el estrés de pared, lo que algo ayer, el lunes citamos un poquito al pasar y que vamos a profundizar más adelante, es la excursión de los anillos valvulares auriculoventriculares, tanto de la tricúpide como la mitral, y a eso se le llama TAPS y MAPSE. Y por último, hipertensión pulmonar, cómo cuantificarla y cuándo esta es supra o infrasistémica, que es lo que nos interesa, o sea, cuando las presiones pulmonares están superando a las sistémicas o cuando están equivalentes a las sistémicas o son menores. Esta es una situación particular e importante, ¿no es cierto?, y donde la contribución del ultrasonido es realmente muy valiosa. Bueno, para eso, entonces tenemos que pasar por esto que es un poquito tedioso y en lo cual ustedes ya han profundizado, que son las ventanas. El abordaje del corazón para poder sacar conclusiones se tiene que hacer a través de las ventanas convencionales. Las ventanas paraesternales bajas, tanto en su eje largo como en su corto, y en las paraesternales altas, las apicales y las subcostales. Entonces, vamos a ir analizando una a una y en qué nos ayudan y qué medimos en cada una de ellas. Así, por ejemplo, recordamos las paraesternales bajas, eje largo, vamos a tener 3 vistas, ¿no es cierto? Las 3 vistas tienen que ver con la vista del ventrículo izquierdo, como ustedes recordarán, la vista del ventrículo derecho con la válvula tricúspide, y la vista de la arteria pulmonar. Y en cada una de ellas va a depender en qué movimiento haga con el transductor, que va a ser tenue, porque ya sabemos de que hay un movimiento muy tenue en un corazón tan pequeño como es el de los pacientitos que nosotros vemos, donde, bueno, quizás la primer ventana, la primer vista va a ser la del ventrículo izquierdo, o sea, con tracto de salida de la aorta, y la aurícula izquierda posterior y el ventrículo derecho anterior. La siguiente será trasladando el transductor un poco más superficialmente a ver las cavidades derechas, y si giramos el transductor algo hacia la cabeza del paciente, vamos a ver el tracto de salida del ventrículo derecho con la arteria pulmonar y la válvula pulmonar. Entonces, cuando tenemos en las ventanas paraesternales bajas largas, entonces estas serían en movimiento, ¿no es cierto?, las imágenes como las vemos en realidad. O sea, este sería el eje largo ventrículo izquierdo, para recordarles, esta sería la ventana de la vista del ventrículo derecho con la válvula tricúspide, y por último tendríamos la vista de la arteria pulmonar, todo esto en lo que se llama paraesternal bajo largo. Entonces, ¿para qué utilizamos cada una de estas vistas? Bueno, si vamos a analizar la primera, el paraesternal bajo largo, vista ventrículo izquierdo, entonces, ¿con qué modalidad vamos a ver lo que necesitamos ver? Por ejemplo, con modo M. Con modo M, aquí tendríamos, por ejemplo, la relación de la aurícula izquierda a aorta, o sea, ¿qué sería esto? Con modo M, yo coloco el M en este sitio y voy a obtener lo que corresponde a una primera cavidad, que es la anterior, ventrículo derecho. Hay una pared que es ondulante al ritmo de la contractilidad y que es obviamente la pared anterior de la aorta. Después viene la aorta, digamos el espacio vascular, que vendría a ser la aorta,
y la pared posterior de la aorta, que vendría a ser esta otra que está aquí atrás. Por detrás de esta pared va a venir una cavidad que es la aurícula izquierda, y por detrás de la aurícula izquierda la pared posterior de la aurícula izquierda. Si en cambio traslado el corte hacia el ventrículo izquierdo y me pongo subvalvular mitral, entonces voy a cortar esta cavidad fundamentalmente, que es el ventrículo izquierdo, y donde voy a tener una pared anterior, que es el septum interventricular, una cavidad que va a ser el ventrículo izquierdo, y una pared posterior que va a ser la pared posterior del ventrículo izquierdo. De este modo entonces vamos a obtener la relación aurícula izquierda-aorta, vamos a tener subvalvular mitral, la fracción de acortamiento, y podemos también evaluar el grosor de las paredes, o sea, esto está consensuado, cuánto es, de acuerdo a la edad gestacional, el grosor de las paredes. Tanto de la pared anterior del ventrículo derecho, del septum, como de la pared posterior. Con el bidimensional, entonces, antes del cierre valvular, vamos a ver el diámetro de la arteria aorta. Y aquí es donde vamos a medir el diámetro de la aorta. ¿Para qué? Básicamente para desarrollar esta fórmula, que si bien hoy en día los equipos, uno les ofrece los datos y lo calculan en forma simultánea, esto es la fórmula del gasto cardíaco, la que está aquí abajo, donde el gasto cardíaco está representado por el volumen sistólico, por la frecuencia y dividido el peso corporal. Entonces, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo es la integral de velocidad de la aorta ascendente por pi, por diámetro del vaso que estamos investigando, en este caso la aorta ascendente al cuadrado dividido 4. Entonces, aquí en este sitio, nosotros lo que vamos a medir es el diámetro de la aorta ascendente, es el sitio recomendado, y se debe hacer entonces antes de que se cierre la válvula. Uno lo fija, lo congela, y después retrocede la imagen hasta tener antes de que se cierre la válvula. Y ahí tomo el diámetro de la aorta. Este diámetro, como ustedes ven, es al cuadrado. Por lo tanto, es muy importante que este diámetro, si podemos, lo tomemos varias veces. De esta manera vamos a tener un cálculo más seguro de esto, del gasto del ventrículo izquierdo, porque este diámetro es al cuadrado, o sea que influye muy significativamente en el resultado. También vamos a evaluar el tracto de salida. ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo una hipertrofia septal en un hijo de madre diabética y tengo un engrosamiento por ejemplo, del septum interventricular, que sería esto que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, este septum puede que caiga sobre la cavidad del ventrículo izquierdo y obstruya el tracto de salida, mostrándome un flujo muy turbulento a nivel de la aorta. Entonces, bueno, esta es una entidad que puede presentarse y que debemos consultar con cardiología, ¿no es cierto?, para ver cuánto está incidiendo, cuánto está obstruyendo el tracto de salida y repercutiendo sobre el gasto y en la perfusión tisular. Entonces, si esto es muy significativo, entonces en ese caso se consultará con cardiología y se decidirá si necesita algún tipo de tratamiento. Y con el Doppler color vamos a poder evaluar, ¿no es cierto?, por ejemplo, esta situación. Fíjense, acá tenemos también el septum interventricular, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, que sería esto congelado, y acá estamos con el tracto de salida de la aorta. El tracto de salida de la aorta, que fíjense, se ve muy tenuamente, se ve turbulento. ¿Por qué? Porque este ventrículo se está moviendo de una manera asincrónica, muy mal. Hay una severo compromiso de la relajación. A tal punto es el compromiso de la relajación que un flujo que debiera ser rojo desde la aurícula hacia el ventrículo, que se está acercando, porque decimos que la aurícula es posterior y el ventrículo es anterior, izquierdo estamos hablando, retrocede y genera un jet
que es de regurgitación mitral. Entonces acá estamos ante una situación donde el ventrículo izquierdo se relaja mal, muy bien porque esté funcionando mal o muy bien porque esté con una poscarga muy aumentada. Entonces, esta es otra de las posibilidades que da este corte. Evaluar regurgitación mitral, función del ventrículo izquierdo y tracto de salida. Pasamos al siguiente corte. Este corte es el paraesternal bajo largo, vista, ventrículo derecho. Si estamos ante el ventrículo derecho, entonces aquí tenemos ventrículo derecho adelante, válvula tricúspide, aurícula derecha por debajo. O sea que en movimiento, esta sería la imagen, en bidimensional, ventrículo derecho, válvula tricúspide, aurícula derecha. Entonces, con el Doppler color, yo lo que voy a identificar es un flujo rojo, fundamentalmente rojo. Pero ¿qué pasa cuando ese flujo, aparte de ser rojo, o sea, que se acerca al transductor, tiene un retorno de las características que se ve acá, que es un color azulino y turbulento como el que veíamos recién en la mitral? Esto está hablando de una regurgitación tricuspidia, y ahí colocaríamos, porque es una regurgitación, por lo tanto es un flujo anormal, vamos a ver el Doppler continuo, y si pongo el Doppler continuo voy a encontrarme con un flujo que va a retroceder hacia la aurícula, o sea que tengo que ubicarme dentro de la aurícula para recibir ese flujo que retrocede, y que es una regurgitación tricuspidia, y ese flujo que retrocede entonces va a estar plasmado por un Doppler negativo, porque se aleja del transductor, y aquí yo voy a poder medir claramente el gradiente, midiendo la velocidad. Entonces, y este gradiente, fíjense lo que me está dando 51 milímetros de mercurio, al cual le tengo que sumar la presión normal de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha, en este caso, perdón, que se encuentra entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, esta presión pulmonar, medida a través de la regurgitación tricuspidia, será 51 más 5 o 10 de presión de la aurícula derecha. Por lo tanto, la presión pulmonar de este paciente va a ser entre 56 y 61 milímetros de mercurio. Esto, si yo lo comparo con la presión sistólica, entonces puedo decir, estoy con presiones pulmonares infrasistémicas, iguales a las sistémicas o suprasistémicas. Y si están suprasistémicas, estamos ante una situación de hipertensión pulmonar, ¿no es cierto?, que necesita ser atendida. También cuando uno utiliza esta ventana y evalúa el flujo tan claramente de una hipertensión pulmonar, puede seguir la implementación de un tratamiento. O sea, si yo decido ponerle óxido nítrico porque este paciente está necesitando bajar las presiones pulmonares, porque bueno, las sistémicas están a ese nivel, entonces yo le pongo óxido nítrico y puedo controlar que esta regurgitación tricuspidia vaya disminuyendo. O sea que puedo hacer un seguimiento longitudinal de una situación que es la hipertensión pulmonar, que es una entidad que nos ocupa habitualmente. Bueno, la siguiente vista del mismo eje paraesternal bajo largo vendría a ser el de la arteria pulmonar. Esta vista se utiliza fundamentalmente para medir el diámetro de la válvula pulmonar. También lo hacemos como cuando medimos el diámetro de la aorta, ¿se acuerdan en la primera diapositiva, en el primer corte, que era para medir el gasto del ventrículo izquierdo? Ahora es el gasto del ventrículo derecho. Entonces, para eso voy a medir el diámetro de la arteria pulmonar. Y el diámetro es el lugar que el consenso fija para medir el diámetro de la arteria pulmonar, es precisamente en esta ventana. Esta ventana es la paraesternal baja larga, vista arteria pulmonar, y también lo voy a medir el diámetro de la válvula pulmonar con modo bidimensional y antes del cierre valvular. Y aquí, bueno, va a pasar lo mismo que cuando hablamos del ventrículo izquierdo.
O sea, también hay una fórmula donde el componente del gasto es el volumen sistólico, y entonces el volumen sistólico tiene como componente en su fórmula el diámetro de la arteria pulmonar, y este también es al cuadrado. Por lo tanto, cuantas más veces podamos promediar este diámetro y sacar un diámetro promedio, más seguro y más fiel será el resultado de esta fórmula, que les vuelvo a repetir, el mismo equipo, si uno le entrega las distintas variables, como son el diámetro de la pulmonar, la integral de velocidad y la frecuencia, solito el equipo lo calcula. Y si no tienen esa posibilidad, pueden utilizar la fórmula. Esto igual en este momento no vamos a ahondar porque lo vamos a ver en gasto. Cuando veamos gasto y flujo, vamos a ahondar sobre las diferentes fórmulas para su cálculo. Pero, vuelvo a repetir, si tienen un equipo que está programado para poder calcular el gasto de esta manera, ofreciéndole los 3 datos que solicita, que son el diámetro, la integral de velocidad y la frecuencia, con eso el equipo lo calcularía. Y si lo promediamos varias veces, nuestro cálculo va a ser mucho más acertado. Bueno, con eso nosotros terminamos con los ejes largos. Ahora vamos a ver los ejes cortos. Entonces, en los ejes cortos nos plantábamos en el mismo sitio, pero lo que hacíamos es orientar el transductor, ahora no hacia el hombro del lado derecho para cortar longitudinalmente el corazón, sino hacia el hombro del lado izquierdo para cortarlo transversalmente. Entonces, el primer corte que vamos a obtener va a ser el corte de la aorta. ¿Se acuerdan que lo fundamental y que va a definir el nombre de esta vista es precisamente de que está la aorta como principal elemento diagnóstico con las 3 valvas, que eso la identifica. Pues por detrás va a estar la cámara más posterior, que ya sabemos que es la aurícula izquierda, por delante la cámara más anterior, que es el ventrículo derecho. Separando el ventrículo derecho hay una cavidad que está separada por una válvula, que es la válvula tricúspide, y separando esta cavidad de la aurícula izquierda vamos a encontrar otro septum, que es el septum interauricular, con el correspondiente foramen oval. Entonces, aquí tenemos esta imagen que conecta con la aurícula, que es la orejuela de la orejuela izquierda, que se acuerdan, ya vamos a ver en catéter, que eso es un sitio muy, digamos, muy lábil, donde si uno coloca un catéter que avanza inadecuadamente o que se introduce inadecuadamente y se fija aquí, este es el sitio más frágil donde suelen perforar y producir un taponamiento. O sea, este es un corte muy interesante. Y si nos desplazamos un poquito para arriba, entonces ya vamos a cortar a la pulmonar, y la vamos a cortar de otra manera que en la ventana baja larga. La vamos a cortar ahora de una manera donde vamos a ver más verticalizada el tronco de la pulmonar y la válvula. Por lo tanto, va a ser un sitio donde, si quiero medir el flujo, lo voy a poder alinear al Doppler muy bien con el flujo, porque fíjense que cae verticalmente, o sea, o asciende verticalmente en realidad, porque la pulmonar lo estamos viendo nosotros que sale desde el ventrículo derecho hacia la cabeza del paciente. Por lo tanto, está saliendo verticalmente. Ahora, si me desplazo hacia la punta del corazón con el transductor, voy a obtener la vista de la válvula mitral y luego la de los músculos papilares, que se van en la maqueta son muy evidentes y ahora lo vamos a ver en imágenes reales. Entonces aquí tenemos, primera imagen, la de la válvula aórtica, que la vemos estas características, ventrículo, aurícula derecha. Acá se ve un poquito la válvula, que sería esta imagen en la maqueta, y aquí estaremos con la orejuela. La segunda imagen, para recordar cómo es en realidad, es, ya dejamos de ver la válvula tricúspide, estamos un poquito por encima, y entonces ahí lo que estamos viendo es la válvula de la pulmonar, que es esta. Y también vemos el tronco de la pulmonar que sale verticalmente hacia la cabeza del paciente.
En el siguiente corte estamos viendo ya en la punta del corazón una válvula que atraviesa esta cavidad que es el ventrículo izquierdo y que se une en el medio en forma de movimiento ondulante de acuerdo al ritmo cardíaco, que es la válvula mitral. Y por último, vamos a ver los músculos papilares, que al igual que en la maqueta se ven estas protrucciones que se acercan y se alejan de acuerdo que esté en sístole o en diástole el ventrículo, y estos van a ser, es el corte músculos papilares. Muy bien, ahora vamos a ver ventana vista por vista, para qué sirve cada una. Bueno, en el parasternal bajo, corto, vista aorta, el ecocardiograma entonces nos va a permitir ver la válvula aórtica, si es bicúspide o es tricúspide, o sea, si la morfología de la válvula es correcta. Vamos a poder ver tres cámaras importantes que son la aurícula izquierda posterior, el ventrículo derecho anterior y la aurícula derecha, que conecta con el ventrículo derecho a través de la tricúspide y que separa de la aurícula izquierda a través del septum interauricular con el foramen oval. Entonces, esta es una buena visión para ver las cámaras, tres cámaras, ver la válvula tricúspide, ver el foramen oval, aunque no es la de elección para ver el foramen oval, aunque lo identifique. Y, bueno, la válvula tricúspide. La ubicación de los catéteres, por ejemplo, normalmente un catéter está colocado en la vena umbilical, va a ingresar cerca de la cavidad derecha, o sea, de la aurícula derecha. Por lo tanto, a veces pasa que los catéteres atraviesan la aurícula derecha, que atraviesan el foramen oval que es permeable y llegan hasta la aurícula izquierda. Entonces, en esta vista, nosotros estamos viendo perfectamente la ubicación de los catéteres. También nos va a permitir de alguna manera ver un poquito el volumen de la aurícula izquierda. Y lo que es muy importante con el Doppler color pulsado es que vamos a ver el ingreso de las venas pulmonares. Cuando veamos flujo, es uno de los flujos que también vamos a analizar, porque estos flujos, que son de 4 venas que ingresan a la aurícula izquierda, son flujos que deben revestir determinadas características y que vamos a poder sacar conclusiones interesantes a la hora de analizar. Bueno, entonces, parasternal bajo, vista arteria pulmonar, dijimos que veíamos la arteria pulmonar fundamentalmente, y es acá en el sitio donde vamos a medir la integral de velocidad de la arteria pulmonar. O sea, vamos a colocar el Doppler postvalvular, y al colocar el Doppler postvalvular vamos a tener un registro negativo porque es un flujo que se aleja del transductor, por lo tanto va a ser un flujo negativo de estas características. Desde la línea de base se ve que va hacia abajo, entonces, porque va hacia la cabeza del paciente. Es un flujo de la arteria pulmonar que va a permitir calcular el gasto del ventrículo derecho. También en este sitio es donde vamos a colocar la frecuencia, para medir la frecuencia, y la integral de velocidad. La integral de velocidad que la vamos a recorrer en todo el contorno de esta onda Doppler pulsada. Entonces volvemos a insistir en la importancia de tener una buena alineación entre el flujo y la línea del Doppler. Por lo tanto, tenemos que estar bien ubicados en el ultrasonido como para poder identificar este flujo y alinearlo y no corregir el ángulo de insonación, de corregirlo lo menos posible. En este flujo es posible no corregirlo porque se alinea muy bien con el Doppler. No pasa lo mismo con la aorta. En cuanto al paraesternal bajo corto, válvula mitral, que es el que bajando vamos a ir cortando el corazón hacia la punta, entonces obtenemos el corte válvula mitral, que la vamos a ver en movimiento como se ve aquí abajo, que es la estructura circular con esa válvula que se flamea dentro de esa cavidad. Entonces aquí lo que voy a ver es básicamente la morfología de esta cavidad y básicamente la morfología valvular.
Si vamos más hacia la punta, nos vamos a encontrar con el corte en músculos papilares. Entonces, los músculos papilares que se ven aquí en la maqueta, que se introducen e ingresan y se enfrentan en a la cavidad, y que aquí en movimiento estamos viéndolos cómo se acercan sin llegar a unirse, como lo hacía la válvula. Entonces, aquí ¿para qué vamos a utilizar esta vista? La vamos a utilizar básicamente para fracción de acortamiento, igual que habíamos visto en el eje paraesternal bajo largo, ventrículo izquierdo subvalvular mitral, pero bueno, aquí lo vamos a hacer atravesando esta cavidad desde el septum hacia el sector intermedio entre los dos músculos papilares. Y vamos a obtener entonces la fracción de acortamiento, que va a permitir ver el movimiento del septum, que vendría a ser esta línea, la cavidad y la pared posterior. Entonces, aquí la fracción de acortamiento que vamos a ver ya en función cómo la medimos, entonces va a permitir calcular exactamente la fracción con la cual se contrae ese ventrículo. También va a ser el sitio donde se va a medir la fracción de eyección, o sea, cuánto eyecta en centímetros cúbicos, que en realidad es un cálculo semejante al de acortamiento, pero que cuando veamos función vamos a ver de qué adolecen, de qué defecto adolecen. La velocidad de acortamiento circunferencial, que es un cálculo de muchísima utilidad, que lo vamos a ver también en función, y que es contorneando la circunferencia en vez de medir el diámetro. Contornea la circunferencia y lo hace en 2 tiempos y hay una fórmula específica, pero este es el sitio donde yo voy a hacer este tipo de medición. Y por último, el estrés de pared es otro cálculo que mide la poscarga, es un marcador de carga, de poscarga ventricular. Entonces, si tengo un estrés de pared muy alto, entonces voy a tener una poscarga muy alta que puede estar afectando a este ventrículo. Y se hace a través de una fórmula que ahora simplemente se las puse acá, pero que ya vamos a analizar en detalle. Y con ecocardiografía bidimensional, lo que vamos a poder evaluar es el septum, ¿no? Básicamente cómo se mueve este septum y si se lo hace en forma adecuada o es un septum algo disquinético, como se suele ver en la hipertensión pulmonar. Bueno, pasamos a la ventana paraesternal alta. En la paraesternal alta, entonces recordamos que vamos a tener, estamos ubicados aquí arriba, pero adelante de estas estructuras vasculares, por lo tanto acá tenemos la cava, acá tenemos la aorta ascendente, la arteria pulmonar, y de ahí, si está el ductus permeable, vamos a observar cómo se continúa hacia la aorta descendente y lateralizando hacia la izquierda del paciente. Podemos hacer un corte de todo el arco aórtico. Vamos a analizar cada uno de estos cortes. Entonces aquí tendríamos el primer corte, vena cava superior, donde vamos a ver básicamente la vena cava superior, la aorta ascendente es el que sigue, la arteria pulmonar es el que sigue, el ductus arterioso si está presente, y el arco aórtico, ¿no es cierto?, si lateralizamos el corte. Bueno, aquí lo que estamos viendo básicamente es las distintas estructuras en vista real. O sea, esto sería vena cava, acá tenemos la vena cava llegando a la aurícula derecha. Si tenemos un catéter lo vamos a ver muy bien ahí. Acá estamos viendo la aorta ascendente, con por debajo lo que la distingue, que es la rama derecha de la pulmonar. Cortando un poquito más hacia la izquierda del paciente, vamos a obtener el siguiente corte, que es pulmonar con la aorta descendente. Y si cortamos un poco más
en el medio y obtenemos una estructura que puede estar ausente o no, vamos a obtener el corte ductus, que conecta el tronco de la pulmonar con la aorta descendente. Si tenemos lateralizamos el corte, vamos a obtener aquí entonces todo el arco aórtico. Bueno, el paraesternal alto, vista vena cava superior. Entonces aquí, cuando veamos flujo en vena cava superior, que es un marcador, ¿no es cierto?, de flujos y como identificación también en el hipoflujo sistémico, entonces el sitio donde vamos a medir el diámetro de la vena cava es precisamente acá. Acá es donde veríamos el diámetro máximo y el diámetro mínimo de la vena cava superior, y va a servir para el cálculo del flujo, del flujo en vena cava superior, que vendría a ser exactamente lo mismo que el flujo del gasto del ventrículo izquierdo, pero lo que pasa es que lo usaríamos para la vena cava superior, y entonces utilizaríamos el diámetro, que también es al cuadrado, por lo tanto vamos a hacer varias mediciones del diámetro para obtener una medida confiable. Y acá, en lugar de tener el gasto del ventrículo izquierdo, vamos a tener el flujo de la vena cava superior en esta fórmula, que cumple las mismas características que las fórmulas de los distintos gastos de ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Siguiendo con el corte que continúa, entonces vamos a ver el paraesternal alto, vista aorta ascendente, en donde vamos a poder evaluar la válvula aórtica. Básicamente, a veces esta ventana es un recurso cuando nos encontramos ante una situación, por ejemplo, de mala ventana por escapes de aire, neumotórax, entonces por ahí podemos abordar la aorta desde este punto de vista y ver y evaluar las estructuras de la aorta ascendente y de la válvula. La paraesternal alta, vista arteria pulmonar, es básicamente para ver la arteria pulmonar. Aquí se ve generalmente muy bien la rama izquierda de la pulmonar y la aorta descendente. Entonces, evaluación de estructuras, y con el color podemos ver el flujo del tronco de la arteria pulmonar, la rama izquierda de la arteria pulmonar y la aorta descendente. Bueno, en la paraesternal alta, vista ductus arterioso, entonces nos vamos a encontrar con esta estructura, que si yo me ubico acá adelante, esta es la estructura del ductus, ¿cierto? Tenemos un flujo ductal, ¿no es cierto?, que está conectando el tronco de la arteria pulmonar con la aorta descendente. Por lo tanto, en el bidimensional es lo que vemos aquí abajo, que es la directa visualización del ductus arterioso. Les estaba comentando entonces que si uno mira directamente con el bidimensional, entonces lo que veo es una estructura que conecta el tronco de la pulmonar a la aorta descendente. Entonces, esta estructura claramente no puede ser otra cosa que el ductus arterioso permeable. Ahora, muy bien, si analizamos la maqueta, entonces aquí con el Doppler color, lo que yo voy a poder ver es claramente una estructura vascular que conecta el tronco de la pulmonar con la aorta descendente. Acá tenemos lo estoy viendo desde aquí adelante. Y entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, este es el sitio donde voy a medir el diámetro de esta comunicación, que es el ductus. Voy a poder ver también la aorta descendente, voy a poder ver también el tronco de la pulmonar y voy a poder ver la rama izquierda de la pulmonar. Entonces, este es el sitio donde cuando quiero visualizar del ductus, lo voy primero a medir. Es el sitio de medición del tamaño ductal. Se mide con color. Y se mide en el sitio donde yo puedo ver la aorta descendente y la pulmonar, la rama izquierda de la pulmonar. Después,
si la aorta puedo ver el flujo en la aorta descendente, o sea, si este flujo está ausente o invertido, que son características que van a hablar de significancia, y también voy a poder ver el flujo en la rama izquierda de la arteria pulmonar. El flujo en la rama de la izquierda de la arteria pulmonar en sístole y en diástole. Y después, obviamente, también es el sitio donde voy a medir la dirección del shunt. Si me ubico en el shunt ductal, voy a poder ver si este shunt es predominantemente de izquierda a derecha, es bidireccional, es más de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque estoy ubicada aquí adelante y entonces el ductus está aquí atrás y es directamente, si se me acerca al transductor, entonces va a ser un flujo de izquierda a derecha. Si se aleja del transductor, va a ser un flujo de derecha a izquierda, como se ve en la hipertensión. O si es bidireccional, entonces va a ser un flujo que va y viene a través del ductus y por lo tanto es un flujo donde las presiones pulmonares pueden estar a nivel sistémico. Pero bueno, eso lo vamos a ver después en ductus y vamos a ver después en detalle también. Y si lateralizo el corte, entonces voy a obtener una visión completa de lo que sería el arco aórtico. El arco aórtico con la salida de los grandes vasos. O sea que esta es una visión completa del arco aórtico, donde lo que estoy viendo aquí claramente es todo el recorrido aorta ascendente, transversa descendente, y si coloco el color, y si hay alguna turbulencia en el recorrido, como por ejemplo después que se cierra el ductus, una obstrucción que puede ser una coartación de aorta, la voy a ver con mucha claridad. Bueno, con esto terminamos entonces los paraesternales, tanto bajos como altos. Y vamos a pasar a los apicales. Bueno, el apical tiene dos ejes. ¿Se acuerdan? Un eje que es un eje como largo porque va a cortar desde la punta hacia la aorta, y un eje que es transversal y que va a cortar las 4 cámaras. Entonces, vamos al primero. El primero, entonces, es desde la punta hacia la aorta, estoy cortando el corazón ventrículo izquierdo, aorta, aorta ascendente, tracto de salida. Estoy viendo en el corte transversal las 4 cámaras y inclinándolo un poquito más voy a cortar una quinta, que llamaríamos quinta cámara o aorta o punto de salida de la aorta, que no me va a dar el nombre del corte o de la ventana, que es el 5 cámaras, que estaría incluida entonces la aorta. La aorta, la válvula aórtica, como se ve acá en la maqueta. Así estarían entonces los 3 cortes, tanto en eje largo, que sería el primero, como transversal, 4 y 5 cámaras. Si lo llevamos entonces al movimiento y a la realidad, nos vamos a encontrar con el primer imagen en movimiento, que vendría a ser la salida de la aorta, que se verticaliza un poco respecto al par esternal bajo eje largo, y me va a permitir tener un flujo que se alinee mejor con el Doppler si yo necesito calcular, por ejemplo, el gasto, como vamos a ver ahora. En 4 cámaras vamos a obtener esta imagen, donde vamos a identificar con claridad los 2 ventrículos, las 2 aurículas, el septum interventricular, el septum interauricular, foramen oval, etcétera, etcétera. Y si tenemos el 5 cámaras, va a ser inclinando un poquito el transductor, entonces vamos a poder ver una quinta cámara, sería, que es la salida de la aorta. Bueno, en el apical eje largo, aorta, lo que vamos a utilizar es fundamentalmente para ver el flujo postvalvular de la aorta, donde vamos a utilizarlo como el complemento de la fórmula de gasto. Fíjense, acá es donde vamos a medir la integral de velocidad de la aorta ascendente y vamos a medir también la frecuencia. Acá yo se lo hice en forma más evidente, para el recorrido de la onda, y marco también la frecuencia. De esta manera, bueno, vamos a poder tener en la fórmula los restantes componentes. Si estoy en el ventrículo izquierdo, entonces la integral de velocidad de la aorta ascendente,
por el diámetro que lo habíamos tomado en el par external bajo, eje largo ventrículo izquierdo, y al cuadrado sobre 4. Y a su vez, este resultado multiplicado por la frecuencia cardíaca y dividido por el peso es lo que nos va a dar el gasto de este paciente. O sea, si uno mira, en realidad hay que colocar siempre el Doppler pulsado, pero el color, el pulsado se coloca sobre el color, porque uno trata de orientarlo con la dirección del flujo. Coloca el Doppler pulsado y corrige el ángulo de insonación. Acá en este caso, todo lo contrario de lo que sucede con la pulmonar, aquí estamos necesitando corregirlo, porque no va a estar estrictamente vertical como lo veíamos en la pulmonar, sino que va a estar en una orientación, digamos, más acostadito, pero menos que lo que sería un paraesternal bajo, ventrículo izquierdo largo, ¿no? O sea, acá nos permite medir con más certeza la dirección de este flujo y alinearlo con el Doppler. Bueno, ¿para qué vamos a utilizar esto? Bueno, 4 cámaras es de muchísima utilidad. Aquí es donde lo utilizamos para la excursión del anillo vascular aurículo-ventricular de la tricúspide, también de la mitral, y ahí vamos a calcular entonces el TAPS, el MAPS con modo M. Con el bidimensional, entonces, bueno, acá tenemos visión de las 4 cámaras, por lo tanto es una visión muy descriptiva, vamos a ver muy bien el movimiento del septum interventricular, voy a poder ver muy bien también el septum interauricular y el foramen oval, voy a poder ver el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y la aurícula derecha, la válvula tricúspide, la válvula tricúspide, la válvula mitral. Entonces, va a ser un sitio, ¿no es cierto?, de mucha visibilidad de elementos que me van a permitir con el Doppler color y con el Doppler pulsado ver, por ejemplo, el flujo en ambas válvulas. ¿Ves? Por ejemplo, aquí estoy viendo una regurgitación, este es ventrículo izquierdo, este es derecho, y acá hay una regurgitación que procede del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, que evidentemente es una regurgitación tricuspidia. Y acá, este es el ventrículo izquierdo y esta es la aurícula izquierda, estoy viendo un jet de retorno hacia la aurícula izquierda, que es una claramente regurgitación mitral. Entonces, este es digamos, un corte que ofrece el corazón entero, ¿no? Y las 2 válvulas aurículo-ventriculares. Acá también es donde se calcula la función diastólica, o sea, donde voy a poder evaluar cómo funciona el ventrículo izquierdo, cómo se llena el ventrículo izquierdo en sus 2 fases, tanto el llenado rápido como el llenado en la contracción auricular. Voy a poder también evaluar, porque se ven muy bien las venas pulmonares, aunque yo les comenté que se veían también muy bien en el corte paraesternal bajo corto, vista arteria aorta, ¿no? Y bueno, ya cuando llegue el momento y hablemos de flujo, les voy a comentar cómo se ve el flujo de las venas pulmonares y para qué nos puede servir. Y también es en este sitio donde vamos a utilizarlo para lo que es el Doppler tisular. Acá es el sitio ideal donde vamos a poder recorrer todas las características del miocardio en sí, o sea, del músculo cardíaco teñido por el Doppler tisular. Que recuerdan que tiene una coloración particular como se ve aquí, y ya donde no voy a ver los flujos, sino lo que estoy viendo son las paredes. En el apical 5 cámaras, donde se agrega esta 5ª cámara, voy a obtener entonces un flujo rojo, pero también un flujo azul, que es como lo vemos aquí abajo, porque estoy viendo el que llega de la aurícula izquierda hacia el ventrículo, pero también el que sale hacia esta 5ª cavidad, que vendría a ser la aorta. Entonces, esta sería la imagen, es un flujo rojo y azulino, y yo me debo ubicar para calcular el rendimiento cardíaco, el TDI, en este sitio, en la intersección entre los 2 flujos.
Y de esta manera voy a obtener a través de una fórmula que ya vamos a analizar en su momento, porque estoy evaluando dos flujos, el que viene a través de la mitral, que es bifásico, con el que se aleja por la aorta, que es un flujo eyectivo, que es negativo porque se aleja del transductor, mientras que el aurículo ventricular mitral es un flujo positivo porque se acerca. Así que este es el sitio de elección para medir rendimiento cardíaco. Con esto terminamos entonces los apicales y vamos a los subcostales. Los subcostales estamos ubicados subsifoides, o estamos viendo el corazoncito desde abajo. Por lo tanto, lo que voy a obtener es en un primer corte, si estoy ubicado acá, lo que se llama cuatro cámaras donde vamos a ver fundamentalmente las aurículas y el foramen oval y algo de los ventrículos. Si me acuesto un poquito más sobre el abdomen, voy a obtener la visión clara de un vaso que ingresa a la aurícula derecha, que vendría a ser la vena cava superior, pero también voy a ver algo de la aorta ascendente y de la válvula aórtica, porque estoy cortando ambos vasos. Y si me acuesto aún más, voy a obtener un corte, porque yo estoy ubicada, ¿no es cierto?, aquí, en este sitio, entonces estoy cortando el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Entonces voy a ver esta vista, ventrículo derecho, arteria pulmonar, válvula pulmonar, porque estoy ubicada aquí abajo y estoy cortando el corazón en este sitio. O sea que cuando quiero mirarlo en la realidad, lo que estoy viendo es esto. Estoy viendo una primer vista, que es cuatro cámaras, donde en realidad lo que estoy viendo claramente son las dos aurículas con el foramen oval y la tapita del foramen oval característica. Acá estamos viendo la vena cava superior, y acá estamos viendo la aorta, es el corte vena cava superior aorta, y el siguiente, acostándome más para superficializar el corte y ver el ventrículo derecho, estoy viendo el tracto de salida de la arteria pulmonar verticalizado, ¿no?, bien claramente hacia la cabeza del paciente. Bueno, entonces aquí en el subcostal, cuatro cámaras, lo que voy a ver fundamentalmente con el eco bidimensional, lo que veíamos recién. O sea, veíamos ambas aurículas que se movían con un septo, un entremedio que se abre y se cierra una tapita, que es el foramen oval. Entonces estoy viendo claramente aurículas, septum, foramen oval, aurícula izquierda, tamaño de aurícula izquierda, y también veo las válvulas auriculoventriculares. A esto yo le agrego el Doppler color pulsado, entonces voy a obtener esta imagen que vendría a ser la que estoy viendo acá, que es el flujo a través del foramen oval. Este flujo debiera ser rojo. ¿Por qué debiera ser rojo? Porque la aurícula derecha, la aurícula izquierda es posterior a la aurícula derecha. Entonces el flujo que atraviesa el foramen oval tendría que ser un flujo de características bien rojizas. Sin embargo, fíjense que aquí, en esta imagen, el flujo es de características medias turbulentas y azulinas. Por lo tanto, yo voy a obtener acá un trazado que no va a ser típico, voy a tener un trazado con característico de un flujo bidireccional a través del foramen oval, como vamos a ver después cuando hablemos de flujo en foramen oval. Entonces vamos a ver la dirección del shunt, también vamos a ver algo de las venas pulmonares, como dijimos, y ambas válvulas auriculoventriculares. En el corte, vena cava superior, aorta, entonces, como muestra la maqueta, estamos viendo la vena cava superior y la aorta, y también lo estamos viendo aquí. Cava superior, aorta, y en esta otra imagen que agregamos con color, donde se identifica claramente un flujo rojo que se acerca, viene desde la cabeza del paciente hacia la aurícula, y yo estoy ubicada subcostal, ¿no? Entonces, si estoy subcostal, estoy recibiendo ese flujo, que claramente es un flujo bien rojizo. Por lo tanto, me tengo que ubicar en la aurícula de la aurícula derecha. Y ahí voy a obtener un flujo en vena cava superior de estas características. O sea, es un flujo que se acerca al transductor, por lo tanto va a ser predominantemente positivo y va a ser un flujo color rojo.
Entonces aquí vamos a tener la sístole ventricular, el llenado pasivo, o sea, la diástole, y la sístole atrial. Y aquí entonces vamos a tener el flujo en vena cava superior. También para calcularlo vamos a utilizar la integral de velocidad de la vena cava superior, que ya lo vamos a describir. ¿Se acuerdan que el diámetro lo habíamos medido en el paraesternal alto? Entonces aquí vamos a tener en todo el recorrido y podemos también poner las barras de la frecuencia. Este flujo es bidireccional, por lo tanto, tiene que recorrerse en todo su recorrido para calcular la integral de velocidad. Debe contornearse todo el flujo. Bueno, y por último, la vista arteria pulmonar, donde superficializa el corte, ¿para qué? Para ver básicamente el ventrículo derecho y el tracto de salida de la arteria pulmonar. Y ahí entonces es básicamente me permite identificar estructuras y puede servir para gasto de ventrículo derecho, cuando no tengo la opción de poderlo calcular en el sitio donde el consenso fija, que ya lo vimos detallado. Y nos quedan por último las subcostales vasculares, que permiten básicamente ver en un transverso, o sea, con el transductor mirando hacia la izquierda del paciente, la columna vertebral, la aorta y la vena cava inferior, que se ve más colapsada, y recorriendo estos vasos voy a poder ver si hay un catéter, si hay un trombo, o si hay alguna alteración, ¿no es cierto?, que esté obstruyendo el vaso. Y si lo pongo en sentido longitudinal, voy a obtener esta vista, o sea, la aorta descansando sobre la columna vertebral, como lo veíamos acá, y trasladándome hacia la derecha del paciente, voy a obtener la vena cava inferior. Entonces, aquí, ¿para qué me sirven estos cortes? Bueno, con el eco bidimensional es ubicación de catéteres, lesiones endovasculares, y en ecocardio Doppler, eco de Doppler, voy a obtener esta imagen fantástica que es de color, y aquí adentro estoy viendo el ductus venoso, y adentro del ductus venoso estoy viendo un catéter que está colocado en forma muy adecuada porque está atravesando el ductus venoso. De manera tal que cuando uno quiere estudiar un catéter venoso umbilical venoso, tiene que tener esa imagen del catéter que está introducido en el ductus venoso. Si el catéter no está introducido en el ductus venoso y radiológicamente nos parece que está y que no está, ese catéter está mal colocado y puede generar una lesión hepática, que como las que vamos a ver en su momento. Bueno, para concluir entonces, les digo que es importante que elijan la ventana correcta para hacer una medición, que hay que respetar los sitios de medición, que si se pueden hacer repetidas mediciones van a ser mucho más certeras nuestras conclusiones, depende mucho de que todo esto se cumpla, de que el resultado sea confiable, y que una correcta evaluación permite elaborar estrategias. Por lo tanto, la conclusión es que el ultrasonido en la cabecera del paciente efectuado por neonatólogos entrenados y que conocen todo esto y que respetan los sitios de medición, contribuye a obtener estrategias más adecuadas que conduzcan a mejores resultados. Por supuesto que todo esto no va solo, sino que va unado con la clínica, va unado con el monitoreo habitual y con todos los signos clínicos que habitualmente uno recurre para hacer una evaluación hemodinámica. Entonces es un complemento a la vista y a la evaluación hemodinámica del paciente. Así que bueno, esto sería todo. Muchas gracias y bueno, estoy dispuesta a responderle todas las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Acá en el Facebook te saludan de distintas partes del país y de Latinoamérica. Están desde Nicaragua. Bueno, todos dicen excelentes ponencias. Excelente ponencia y te agradecen mucho. Por ahora no tenemos ninguna pregunta en el Facebook y a ver si acá en... No, acá tampoco.
en el chat tampoco veo ninguna pregunta. No sé si quieren aprovechar para poder hacer las preguntas, si las leemos. Muchas gracias y saludos desde Lima. Ay, gracias, muchos cariños a todos. Realmente espero que todo esto nos pase pronto, toda esta situación de pandemia, y cuídense mucho todos. Por lo menos acá estamos en una situación complicada en la Argentina. También desde México te están saludando, y desde Perú. Uy, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchos cariños para todos. Y gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Bueno, ojalá pronto tengan los ecógrafos en las unidades, pero de que tengan y los utilicen depende de que haya voluntad y mucha paciencia. Recuerden que esto, si alguna dificultad tiene, es que el entrenamiento en esta disciplina es largo, exige muchos estudios, por lo tanto tenemos que tener mucha paciencia y dedicarle mucho tiempo. Así que bueno, los convoco a que, ya que están ahí del otro lado, sé que tienen la voluntad de hacerlo, de aprenderlo, y por lo tanto los felicito, y espero que cuando todos tengan los ecógrafos, puedan implementarlos, que van a quedar todas estas charlas grabadas de manera tal que las van a tener disponibles para poder acompañar el aprendizaje. Estos conceptos que yo hoy les he volcado tienen que ver con consensos, estos consensos que son, como ustedes saben, entre neonatólogos, cardiólogos y ecografistas, que son consensos de Europa, de Australia y Canadá. Bueno, se van actualizando. A veces surgen correcciones, y bueno, un poco a eso está destinado también la nueva edición del libro, a mostrarles todas las correcciones y actualizarles todos los datos que yo pueda haber adquirido en este tiempo, que va cambiando, y por eso es que hace interesante, cada vez más interesante, y surgen nuevas modalidades, como les comentaba en la charla del otro día, que estas modalidades cada vez contribuyen más a que podemos entender mejor la hemodinamia, que ha sido una entidad, o sea, entender hemodinámicamente a nuestros pacientes ha sido como algo postergado, ¿verdad? Primero vino que el pulmón, porque tenían que vivir los pacientes, después que la nutrición, que el cuidado individualizado, y la hemodinamia parecía que era el terreno de los cardiólogos, porque ahí estaba el corazón. Pero bueno, hay evidentemente mucho que contribuye en el manejo cotidiano y que no depende del cardiólogo exclusivamente, si bien es un acompañante fundamental, ¿no es cierto?, en nuestras evaluaciones, sí depende básicamente de que nosotros entendamos qué está sucediendo con nuestros pacientes, y para entender qué está sucediendo con nuestros pacientes es importante que entendamos y nos valgamos de todas las herramientas disponibles, entre las cuales creo que una de ellas, y muy importante, es el ultrasonido. Gracias a todos y les mando un fuerte abrazo, sigamos cuidándonos, tenemos que vencer esta pandemia para seguir adelante y atendiendo a nuestros niños y cuidándolos cada vez mejor, con las herramientas que van evolucionando y que, bueno, nos ofrecen muchas posibilidades. Así que bueno, me despido y les dejo un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar.